sensación que me llevé. ¿Hay alguno más bien que diga, no, yo no hago parte de ninguna comunidad de fe? Ok, María Claudia no hace parte. ¿Alguno más que diga, yo tengo es un proyecto de... Ok, 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 ok. Sí, hacen... Los que no están conectados a una comunidad de fe, ¿qué relación tienen con el sonido? Escríbanme ahí en el chat. No, yo estoy haciendo sonido para eventos o estoy trabajando en una casa de banquetes o etcétera, etcétera. Ahí sí me pueden escribir ahí en el chat. Estaría como chévere también. Y mientras tanto, bueno, les cuento. Hoy vamos a trabajar un poquito diferente la semana pasada. Eh, Ok, aquí estoy leyendo los organizadores de eventos, radio online, eventos y también para un teatro. Ok, 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 ok. Eso me ayuda un montón. Ok, la semana pasada, la clase anterior estuvimos trabajando en un concepto, en algunos conceptos tuvimos poco tiempo de profundizar en algunos conceptos que hoy me interesa cerrar. Entonces vamos a hacer hoy la dinámica un poco diferente. Voy a estar ahorita recién empezando. Vamos a terminar de ver la lista de conceptos que no terminamos de ver la sesión pasada porque hay unos que son de fundamento. O sea que si no entendemos esto, pues va a ser muy difícil luego entender por qué aplicar ecualización, por qué aplicar compresión, para qué es la estructura de ganancia, etcétera, etcétera. Que son conceptos que tienen que ver con la física del sonido. Si no entendemos la materia prima con la que estamos trabajando, pues va a ser muy difícil luego tomar decisiones informadas e intencionales. Entonces, lo que vamos a hacer, el objetivo de esta semana es que tengamos los fundamentos básicos del sonido, que entendamos cómo funciona el sonido físicamente, porque eso es lo que nos va a llevar a tomar las decisiones. Es decir, no ponemos todas estas cosas en las salas acústicas o en los auditorios, no ponemos todo esto por capricho. Los ecualizadores no existen porque alguien dijo, ay, qué bueno sería inventarme un ecualizador. Eh, siempre empieza todo con una necesidad. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? Es más, ustedes mismos están en este curso porque están teniendo problemas con la manipulación del sonido. Entonces, vamos a entender cómo darle la vuelta, cómo malear, somos al final del día alfareros del sonido. Piensen que el sonido es barro y nosotros lo que venimos a aprender es a cómo darle formas. Podemos hacerlo en forma de jarrón, podemos hacerlo en forma de taza. Hoy en día, con el conocimiento y las herramientas adecuadas, pues los sonidistas, los técnicos de audio, nos convertimos en eso, en alfareros del sonido. ¿Ok? Y pues bueno, entonces vamos a terminar de ver los conceptos y entonces si alcanzamos de ver los conceptos, si nadie quedó con dudas, vamos a resolver algunas preguntas de las que quedaron pendientes. Claro que sí. Ok. Y entonces, en la sesión anterior, a ver si ok, espérenme aquí. Yo les comparto aquí página. Les comparto pestaña. Y entonces en la sesión anterior alcanzamos a ver qué es el sonido. Alcanzamos a ver entonces que el sonido era pues básicamente una variación en la presión del aire. Eso es todo. Que tiene varias características que son timbre, tono, duración e intensidad. Ahorita vamos a ampliar sobre todo en la que más nos interesa, que es el tono. Eh, y decíamos del tono, pues básicamente que puede ser o más agudo o más grave. Ya está. Hablamos de señales y antes de mostrar aquí cualquier cosa de las señales, ¿quién se acuerda, quién recuerda cuando hablábamos de señales, cuáles son los 3 niveles comerciales de señal? ¿Quién me lo escriben en el chat o me levantan la manito? A ver, yo les hablé de 3 niveles comerciales de señal. Baja, alta y media, sí, son baja, alta y media, pero les di nombres concretos. Muy bien, Juan Felipe. Exacto. Teníamos esos 3 niveles. A nivel comercial los llamamos mic, instrument y line o línea. Muy bien, muy bien. Entonces, hablamos de esos 3 niveles de señal
recordando que el del micrófono es el más bajo, el de instrumento, eso fue ya hacia el final y había alguna confusión. Y yo les dije, hey, recuerden, básicamente piensen que el, 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 el problema es, la señal va a ser más baja entre más tenga que hacer trabajo de conversión el equipo que lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que trabajar con un micrófono, uh, lo tenía aquí a la mano y lo dejé escapar. Mi micrófono, no sé dónde lo puse, lo tenía aquí, hice algo ahorita y lo agarré. Okay. Si nosotros tenemos que trabajar con un micrófono, el trabajo del micrófono, pues es convertir esas ondas mecánicas en, en una señal eléctrica. Y claro, entonces el trabajo de ese micrófono es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la voz todavía tiene es una fuente de sonido muy pequeña con respecto a otras fuentes sonoras. Entonces ahí ese trabajo tiene que ser mayor y lo que va para la señal pues es una señal mucho más baja. Luego el siguiente nivel habíamos quedado en que eran las pastillas de las guitarras y el bajo, básicamente, eso era. Claro, ahí hay menos trabajo que hacer porque ya eh, ese micrófono está pensado para ese instrumento, entonces digamos que le es mucho más fácil captar la señal y por eso las señales de instrumento van un poquito están un poquito con más nivel que las de un micrófono. Y finalmente línea, para que piensen que línea simplemente son las salidas que tenemos ya de un equipo que es electrónico. No tiene que ser de un instrumento, aunque hay instrumentos que tienen salida de línea. Les decía que el ejemplo de los pianos, de los teclados eléctricos. Un teclado eléctrico tiene salida de línea porque ya es un instrumento electrónico, no hay ningún proceso de conversión, ya es un sonido que es electrónico, no hay ningún micrófono interviniendo, entonces claro, la señal va súper limpia, no hay nada que más transformarle ni hacerle a esa señal. Y entonces ahí también nos encontramos en la salida de línea con algunos equipos que trabajamos en los estudios, como los procesadores de efectos, etc. Ok, eso quería volverlo a resaltar porque sentía que se nos había ido el tiempo muy rápido la sesión pasada y no lo habíamos dicho. Ok, hablamos un poco entonces de cables que tiene que ver precisamente con la señal. La razón de que existan diferentes cables, decíamos, es porque existen diferentes niveles de señal y entonces lo que estamos buscando es la protección y la estandarización de esa señal para cuando entre en el sistema de audio. ¿Ok? Una analogía que hoy podemos entender de esto es, piensen en las plantas de tratamiento de agua. Fíjense que las plantas de tratamiento de agua reciben agua de diferentes fuentes hídricas, ¿cierto? Y esa planta lo que tiene que hacer es garantizar, como dice Harry, la calidad, ¿verdad? Porque no nos podemos tomar el agua así como viene del río, desafortunadamente. En algunos ríos todavía se puede. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunos viajes en la vida y llegar a lugares donde el río todavía se puede tomar. Eso es maravilloso. Pues no siempre se puede hacer. Entonces, la planta de tratamiento lo que tiene que hacer es filtrar el agua, quitar la suciedad y empezar a distribuirla. Eso es un proceso muy parecido al que sucede en el sonido. Nosotros, entonces, algunos equipos se convierten como en esa planta de agua que empieza a distribuir. Entonces, ahí es donde los cables son como esos canales por donde el agua está transitando. Hablábamos de eso y luego nos encontramos la caja directa que se convierte casi como en un filtro en esa planta de tratamientos de agua. Es como un filtro que nos entrega la señal eh, limpia de ruidos y además en un nivel más óptimo para que entre al sistema. Entonces ustedes ven que el agua entra a la planta y el agua se filtra y se va almacenando en unos tanques. Eso es una caja directa, el filtro y el tanque, y ahí ya se distribuye en otros volúmenes, en otras cantidades, a otros canales. Ahorita le vamos a seguir dando flujo a nuestra agua, en nuestro proceso de como planta de tratamiento, a nuestra agua. En un punto, esa agua va a llegar a un sistema y cada sistema de eso lo podemos pensar como las casas, ¿no?
Y entonces nuestro trabajo luego, más adelante, vamos a aprender entonces cómo controlamos el flujo de esa agua al final del día. Porque si usted, no sé si recuerdan que las casas tienen un registro, una llave de paso. Bueno, aquí todos somos colombianos, es que a veces me pasa que estoy en lugares donde no se entiende qué es una llave de paso, qué es un registro, pero aquí creo que todos entendemos eso, ¿verdad? Cuando se nos daña una tubería, es la llave maestra de la casa que salimos a cerrar, ¿cierto? Ok, fantástico. Entonces, esa llave de paso es luego lo que a nosotros nos va a permitir distribuir como la presión con la que esa agua entra a la casa. Y entonces luego tenemos otras llaves dentro de la casa que si la abrimos mucho y la llave, el registro está abierto completamente y hay mucha presión, si abrimos esa llave, sale con mucha presión. Pues si la abrimos más bajita, pues sale con menos presión. Eso es un poquito el control del flujo de la señal que nosotros hacemos a través de de la señal, de los equipos que la controlan y obviamente de la consola, a través de dos parámetros que vamos a ampliar más adelante, que son el trim o, o la entrada o el gain que se ven en algunas consolas, que eso lo pueden pensar como el registro, ¿no? Como la llave de paso. Y luego los faders que tiene la consola, que la pueden pensar como la llave del baño. Ya está. La llave de la cocina. Entonces, es para que vayamos entendiendo un poquito la analogía, qué es lo que estamos tratando de controlar acá. Ok. Entonces, hasta ahí hablábamos un poco de ese tipo de controles, etcétera. Ahora, hay algo muy importante que no alcancé a decirles que esto es fundamental. Si ustedes logran entender esto, van a tomar mejores decisiones. Porque miren, aquí no se trata de tener el ecualizador Manley, mejor dicho, o los compresores de Teletronic, aquí pues de tener equipos de miles y miles de dólares, sino que se trata de que con lo que tenemos podamos tomar muy buenas decisiones. Porque el problema no es que no tengamos una consola. El otro día alguien decía, no, es que no me alcanza para comprar una consola más costosa. Está bien, sí. Yo, yo soy uno de los que piensa que el que se inventó el dicho de que el mal trabajador le echa la culpa a la herramienta es porque nunca ha intentado desclavar una puntilla con los dedos o con una cuchara. Nunca lo ha intentado. Es horrible. O clavarla, peor todavía, clavar una cuchilla una puntilla en el concreto con una cuchara es horrible, es horrible. Entonces, al final del día, yo no sé en qué estaba pensando el que se inventó ese refrán, pero yo sí creo que una herramienta facilita muchísimo el trabajo y una mejor herramienta lo hace que uno lo disfrute. Yo no les voy a negar eso, no se los voy a negar, pero también es cierto que si nosotros sabemos usar, somos expertos usando una herramienta, así sea una herramienta de mala calidad, nosotros vamos a poder sacarle el máximo provecho a esa herramienta, así sea de mala calidad. ¿Cuál es entonces la diferencia? Que tenemos que entender cómo funciona la herramienta y cómo funciona esto que estamos manipulando o lo que queremos trabajar. Y esto es, y para eso es vital entender este concepto, estos conceptos que vamos a aprender a continuación en la propagación del sonido. ¿Qué es la propagación del sonido? Hablábamos entonces de que el sonido en estos momentos está viajando en el aire en mi cuarto y luego está llegando a un micrófono en la computadora, ese micrófono lo está transformando en un impulso electrónico y luego ese impulso electrónico está siendo transformado en código binario, en ceros y unos, por una tarjeta de sonido. Eso es todo lo que está pasando. Viaja a través de la red y llega a ustedes y pasa exactamente lo mismo. En estos momentos tiene que estar pasando por una tarjeta de sonido, sea la de su celular, sus celulares tienen tarjeta de sonido, decodificadores ADDA, de análogo a digital y de digital a análogo. Todos los equipos que manejan micrófonos y altavoces tienen una tarjeta como esas. Y la computadora o la computadora también. Entonces, en esos momentos, el sonido llega por internet, pasa por un decodificador y hace el proceso al revés, de digital a análogo, de esos código binario lo convierte en un impulso eléctrico, ese impulso eléctrico va al altavoz por donde ustedes me están escuchando en estos momentos. Pero en ese viaje que está pasando de aquí hasta allá, en todo ese viaje que está sucediendo del sonido,
pues el sonido no está llegando, no llega, no siempre llega íntegro. Y este es el principal problema por el cual ustedes están teniendo, tomando malas decisiones cuando están mezclando el sonido, sea en vivo, sea en la grabación, sea en edición, cuando están produciendo música. Y es porque no han terminado de entender por qué se escucha, cómo se escucha. Ustedes llegan y llegan al evento, llegan a, al teatro, por ejemplo, en la Virgilio el otro día Edwin estaba haciendo un concierto, fui a escucharlo. Por si ustedes no saben, el Edwin es director de orquesta, tremendo músico. Yo les digo que se hagan amigos de Edwin porque, mejor dicho, antes de que ya no lo puedan, no lo podamos volver a saludar. El otro día fui a ver a Edwin dirigir una orquesta en la Virgilio Barco por ejemplo, pasa que ahí en ese auditorio se escucha bastante reverberación. ¿Y eso por qué sucede? Harry pregunta, toma de señal. No entiendo la pregunta, pero déjame explico esto. Sí, sí, por eso hacía la referencia a Juan Felipe. Y mira lo que pasa en el auditorio. Voy a explicar justo eso, ese fenómeno, porque no solo pasa en la Virgilio Barco, Juan Felipe, pasa en todos los auditorios, porque esta es la física del sonido. Esta es justo la física del sonido. Entonces, habíamos hablado entonces, y vamos a ampliar esto, que pues una frecuencia o el sonido tiene una característica que es el tono. En música, ese tono lo nombramos con notas musicales. En música, cuando hablamos de música, nosotros también usamos la palabra tono en música, pero los músicos no le llamamos frecuencias, sino que le llamamos do, re, mi, fa, sol, pero en los técnicos de audio, los ingenieros de sonido, a esto le llaman frecuencia. Sobre todo porque la música es selectiva y la música no usa todas las frecuencias. La música usa unas frecuencias específicas, debido a que nosotros usamos un sistema temperado o afinado. Y, o sea, es decir, agarramos todos los sonidos que pueden ser audibles y seleccionamos algunos. Y con eso es que nosotros hacemos música y trabajamos principalmente. Mientras que el sonidista, no. El sonidista sí trabaja con muchos más sonidos. Es más, las notas musicales luego generan otros sonidos que ya no son notas afinadas o específicas como las que estamos escuchando, sino que son residuos de eso. Y además de residuos, son el producto de la suma de alguno de esos sonidos y empiezan a generar otro tipo de sonoridades que ya no son notas musicales y que son con las que nosotros tenemos que lidiar. Entonces, el sonido, así como está, como lo ven, por ejemplo, hay una frecuencia X en la primera línea. Luego, si ven, empieza a ir más, a ver más ondas por cada línea vertical. Significa que está aumentando la frecuencia. Y luego lo que ustedes pueden ver en la gráfica de abajo es cómo se suman esas dos señales. Entonces, cuando se suman esas dos señales, eso es lo que está pasando en la vida real. Se están solapando frecuencias. Entonces, si ven que la línea segmentada, pues obedece a una frecuencia que está ocurriendo más lento en la tercera línea que está aquí. En este momento, aquí, esta línea segmentada obedece a esta segunda frecuencia que hay acá. Entonces, si ven que esta frecuencia, perdón, esta primera frecuencia que está acá. Entonces, esta frecuencia va más lento porque se demora más en hacer este recorrido. ¿Sí ven? Se demora más en ir, empieza, esto es, si estuvieron en el colegio y tuvieron la oportunidad, esto es lo que en trigonometría llamamos una sinusoidal, ¿ok? Ahí es donde algunos dirán, ay, para esto es que yo tenía que poner cuidado en la clase de trigonometría. Yo sí sabía que alguna vez iba a tener que volver a ver, me persigue, no me puedo deshacer de la trigonometría.
Entonces, eso es lo que en trigonometría llamamos la función sinusoidal, que es lo que se está demorando esta señal en cumplir, en hacer un recorrido completo. Desde este eje cero vas hacia lo negativo y hacia lo positivo, ¿sí ven? Así una hacia abajo y una hacia arriba y completa el ciclo. Y cuando la juntas, si juntas estas dos, te vas a dar cuenta pues de que tienes una esfera de 360 grados y bueno, y ahí puedes calcular una cantidad de funciones trigonométricas para unas cosas que ahorita no necesitamos complicarnos la vida. Lo único que quiero contarles es, o señalarles es que si tenemos esta frecuencia más esta frecuencia, pues esto se está sumando de esta manera. El problema que tenemos cuando estamos escuchando sonidos es que aquí les estoy mostrando dos frecuencias que se están solapando. Cuando estamos mezclando audio, son muchísimas, son cientos y cientos de frecuencias que están pasando al mismo tiempo y con las que nosotros tenemos que lidiar. Entonces, hay unas que van más rápido que otras, ¿sí? Eso es lo que les quiero ilustrar acá. Hay unas frecuencias que están yendo más rápido que otras. ¿Y qué pasa cuando unas frecuencias van más rápido que otras? Pues, por aquí dice armónicos. Sí, además de eso, hay algo que se llaman armónicos que también están metidos aquí adentro, que no quiero meterme en esa explicación, pero la buena noticia que les tengo es que ya hice la selección de libros. De hecho, ahorita se la olvidé, fue pasársela a Edwin. Ya hice la selección de libros para colgárselos ahí en el Classroom, para que este fin de semana se diviertan haciendo ahí algunas lecturas. Hay algunas bien profundas, hay algunas con explicaciones matemáticas de esto que les estoy explicando. Entonces, ahí al que le gusta la matemática y la entiende, la va a poder abordar con más profundidad. Hay unas explicaciones mucho más sencillas para que no se vayan a confundir algunos. O sea, hice una buena selección de material para que ustedes le echen una ojeada y lo disfruten este fin de semana. Y si quieren hacer preguntas de esas lecturas la otra semana, serán bienvenidas. Ok, entonces, entendiendo esto, pues, vamos a ver el primer concepto que quiero explicarles, que les había quedado en deuda de la semana pasada, y es reflexión. ¿Ok? Reflexión. No es que nos quedamos meditando y pensando, eso también es una reflexión, pero no estoy hablando de eso. En sonido, una reflexión hace alusión a el sonido que resulta después de que nosotros emitimos un sonido y ese sonido se encuentra con un primer objeto, cualquiera que sea. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues nada, que aquí, cuando el sonido es emitido, pasan varias cosas. Uno, hay un sonido que sale directo y llega limpio o puro, entre comillas, a la audiencia. Ese es el sonido directo, llega sin contaminación. Entonces sale del altavoz, imagínense que aquí hay un altavoz y ese sonido sale directo del altavoz al público, a la audiencia. Fantástico, eso se llama un sonido directo. Pero ¿qué pasa? Que el sonido está en forma de ondas. Y si se acuerdan, déjenme, me regreso aquí. Y si se acuerdan, hablábamos de que esto se propaga en forma de ondas y las ondas pues tienen diferentes formas. Esto puede ir, hay unas ondas que son más direccionales, hay otras que son más amplias dependiendo de su altura, dependiendo de esto. Entonces hay unas ondas que son más anchas, hay unas ondas que son más altas. Entonces esto, ¿qué hace? Pues hace que el sonido, ese sonido directo, ese sonido que sale de aquí, alguno vaya directo a la audiencia, pero otro se esparza por el auditorio en el cual estamos. Por eso el otro día alguien me decía que si al aire libre, yo qué sé, y le decía, el aire libre son las condiciones más ideales de trabajo porque el sonido, casi todo es sonido directo. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún objeto que esté encontrándose con el sonido. ¿Ven? Entonces, mientras que si estamos en un auditorio, cuando el sonido sea emitido desde la tarima, desde cualquiera que sea la fuente, sea una fuente acústica, mecánica o sea una fuente electromagnética, un altavoz, el sonido no va a ir directo a la audiencia. Una parte del sonido va a ir directo a la audiencia, pero otra parte del sonido se va a empezar a esparcir por todos lados. ¿Por qué? Porque el sonido se propaga en el aire. Y entonces, exactamente, Jennifer, exactamente. Y entonces, cuando encuentra el primer objeto,
Uno quisiera creer que el sonido muere ahí, pero ¿saben qué pasa? No muere ahí, sino que, como dice Jennifer, rebota. Y ese es uno de los primeros problemas al que nos enfrentamos cuando estamos haciendo sonido. Y ese es uno de los primeros tips y de los más grandes que yo les quiero dejar de este curso. Y si ustedes no aprenden nada más en este curso, sino esto, yo me voy feliz. Porque, ¿qué pasa? Cuando entonces ustedes llegan a un auditorio, ustedes tienen que aprender a escuchar el auditorio. Sí, hay límites en la propagación. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Cuando ustedes llegan a un auditorio, mi consejo es escuchen el auditorio antes de empezar a hacer bulla, antes de empezar a poner cosas. Escuchen el auditorio. El auditorio nos está diciendo, hey, aquí se está resaltando esta frecuencia, se está resaltando esta otra frecuencia. Estas frecuencias están muriendo, se están demorando tanto en morirse. Esos límites de los que habla Harry. ¿De qué dependen esos límites? Hay otro concepto que vamos a ver más adelante que se llama absorción. Y ahí vamos a entender un poquito esos límites. Pero por ahora, entonces entendemos el concepto de reflexión sencillo. El sonido sale, una parte llega a la audiencia, otra parte se va a ir principalmente a las paredes, pero es con el primer objeto que choque. No necesariamente tiene que ser una pared, puede ser una columna, pueden ser las mismas sillas, puede ser, o sea, cualquier objeto que se encuentre en el camino va a hacer que el sonido se refleje, rebote y cambie de dirección. Y ahí viene el otro problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es esto. Entonces, nos vamos a encontrar con que es el mismo sonido, lo que está pasando, que es el mismo sonido que está saliendo del altavoz o está saliendo de la fuente, llega uno directo, luego vamos a encontrarnos con lo que vamos a llamar las primeras reflexiones. ¿Qué son las reflexiones primeras o tempranas? También lo van a encontrar así en algunos libros. Reflexiones tempranas o reflexiones primeras. Son las reflexiones que llegan directamente a la audiencia después de un solo rebote. Después de un solo rebote. Es decir, están en la fuente, se chocan con la pared y luego van en dirección al público. Esas son las reflexiones tempranas o de primer grado. Perdón, o primeras. Bueno, podríamos decirle de primer grado también, ¿por qué no? ¿Por qué no, Juan David? Ahora, luego viene otro problemita y es que resulta que a veces ese sonido sale y no solamente, y no se encuentra con la audiencia en el primer rebote. Estos son reflexiones tempranas, algunas de aquí son reflexiones tempranas, por ejemplo. Aquí estamos viendo que el sonido sale, golpea aquí en el techo y luego vuelve y baja y llega a la audiencia. Eso es un ejemplo de una reflexión temprana, porque tuvo un primer golpe con un objeto, luego me lo rebotó hacia la audiencia. Listo. Pero hay otras reflexiones que llamamos reflexiones tardías, que siguen haciendo que el problema se haga más grande. Y es que, miren, sale de aquí el sonido, rebotó acá, rebotó en el techo y ahí sí llegó a la audiencia. Y peor aún, miren esta de aquí, rebotó en esta pared, luego subió, rebotó en esta otra pared, luego bajó, rebotó en esta pared de atrás y llegó acá. Entonces, cuando es al aire libre no pasa eso, porque no tenemos objetos con que rebote el sonido. O sí tenemos, pero cuando el sonido llega, ya esa onda está súper debilitada y casi que, o sea, no va a pasar nada con eso. Entonces, como la reverberación acústica, justo, Harry, la reflexión es reverberación. Ahí va a llegar. Esto que están viendo ustedes, que se llaman reflexiones, o este concepto de estar rebotando, es lo que se conoce en el mundo del audio como la reverberación. Que a todos nos encanta, que a muchos de nosotros le ponemos reverberación y es un efecto y nosotros pensamos que es un efecto para no, pero no, resulta que la reverberación es una emulación de un espacio físico. Cuando ustedes están poniéndole un efecto a una voz o a una guitarra, a una batería,
Ustedes van a ver ahí que tiene nombres. Dice hall, por ejemplo. Está hablando de un salón. Room está hablando de un espacio. Esa reverb está identificando un espacio. Le está diciendo, quieres emular una sala pequeña, un room. Eso es lo que tú quieres emular. Quieres emular una sala más grande. Dice catedral. Hay una reverberación que dice catedral. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo ese efecto es, mira, yo voy a hacer que tu audiencia se sienta como si estuviera en un room o en un hall o en una catedral, etcétera. ¿Y cómo sabe la reverberación dónde está eso? Pues porque cuando entre más grande sea el espacio, va a pasar que estas reflexiones van a quedar rebotando mucho más en el espacio y se van a demorar mucho más en morirse. Y entonces ahí hablamos de los tiempos de reverberación. Veo que ya hay algunas preguntas aquí. Dice, sería prácticamente lo que se conoce como eco. Ok, Franci. Ok, no sé si decir la herejía o no decirla. Voy a decir la herejía. Sí, pero no. Digamos que coloquialmente, sí, se conoce como eco. Es lo que coloquialmente, cuando tú dices, hablas en un lugar y boom, 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 se repite y se repite y se repite, sí. Pero hay una diferencia técnica, si me permites aclararla. Es lo mismo, mejor dicho, sí, piensa que es lo mismo, piensa que es lo mismo. La reverberación y el eco, piensa que es lo mismo. En efectos, para lo que estamos explicando y para lo que entiendas, sí, eso es la reverberación y la reflexión y el eco, todo eso es lo mismo. Solo hay una diferencia técnica y es que el eco a nivel técnico sucede cuando la reflexión se encuentra con el objeto a una distancia no menor de 50 metros más o menos. Y ahí ya alcanzas tú a escuchar la repetición. Por eso cuando ustedes van, por ejemplo, a un cañón y ustedes gritan, hola, y entonces el sonido viaja y el cañón les rebota, hola, 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 y lo alcanzas a entender lo que te está respondiendo, lo que se te está reflejando, el sonido que se te está devolviendo, lo alcanzas a entender. Pero cuando está a menos de 50 metros ese objeto, cuando los lugares son más pequeños, pues el sonido va a 340 metros por segundo. Y entonces imagínate, el sonido va tan rápido que rebota en la pared y cuando se empieza a chocar con todas las cosas, tú no alcanzas a entender lo que se está rebotando ahí. Porque ni bien terminó de llegar la primer frente sonora, el primer frente de sonido, y ya está llegando otro a los milisegundos. Entonces todo el tiempo está chocando contra esa pared el sonido y está viajando muy rápido por tus oídos y tú lo que escuchas es una bola de sonido ahí, una masa de sonido y no la alcanzas a entender. Entonces ahí es donde está la diferencia entre lo que llamamos eco y reverberación. Al final el producto, los dos se originan igual, o sea, es lo mismo, solo es la diferencia técnica. Es como cuando hablamos, Franci, medimos metros y kilómetros, ¿ven? Es lo mismo, están midiendo distancias, ¿ven? Pero con kilómetros medimos distancias más largas y con metros distancias más cortas, como para que me entiendas, para el final es igual. Por aquí había otra pregunta. Prácticamente lo que conozco como eco pasa en las bodegas grandes y altas y hay mucho eco. Ajá, correcto. El eco es otro fenómeno. Bueno, ya lo explicamos, es el mismo fenómeno. En un lugar pequeño es bueno tener retorno. Ok, ya te voy a, con la información que le estoy dando, mi esperanza es que ustedes puedan ir contestando alguna de esas preguntas. Voy a dejar esa pregunta para ahorita. Ok, y el delay. Voy a dejar esa pregunta para ahorita entonces. No me la dejes olvidar, Johan. Y Maf, no me dejes olvidar esa pregunta también. Ok. Entonces, estamos hablando que pues manejando todos, el sonido está, eso es lo que está pasando en nuestros auditorios, en la Virgilio Barco, en las casas de adoración, en las casas de banquetes, en todas partes está pasando esto. Y lo que está sucediendo en lugares más pequeños es que entonces el sonido se queda rebotando más y viene otro problema. Aquí le voy a sumar algo, además de que el sonido está rebotando. El problema se vuelve más complejo cuando el auditorio, el lugar donde estamos haciendo sonido, las superficies son paralelas. ¿Qué significa eso?
por ejemplo, que se ve como este recinto. Una pared acá y al frente de esa pared hay otra pared igual de plana acá. O tenemos un techo aquí plano y abajo el techo, el piso es igual plano. O tenemos esta pared aquí en la tarima y al frente otra pared en paralelo de esa pared. Eso es un problema muy grande porque el sonido se refleja, y esto no lo había dicho, en forma de espejo. Para los que vieron óptica, por allá en el colegio, que vieron física, en óptica le explicaban a uno cómo funcionaban los espejos y le decían a uno que si el espejo era plano, la luz se refleja en el mismo ángulo que entró. Con el sonido pasa igual. Entonces, el sonido se va a reflejar en el mismo ángulo que entra. ¿Sí ven? Entonces, que si entra aquí a 45 grados, va a salir así en 45 grados. Y entonces, si las superficies todas son paralelas, son un cuadradito como el que yo tengo acá, que casi es un cuadrado, casi es sí, como un cubito en donde yo estoy. Este es mi apartamento y esto antes solía ser el comedor de este apartamento. Era un espacio donde estaban sala y comedor juntos. Así era un espacio, digamos, amplio. Y entonces decidimos mejor cerrarlo para convertirlo en mi sala de mezcla. Y, y lo que pasa es que cuando está tan pequeño y las paredes son paralelas, como el sonido está entrando y saliendo en el mismo ángulo, pues lo que va a pasar aquí es que esto va a darle y darle y darle la vuelta a todas las paredes. Y entonces yo voy a tener aquí una ola de graves impresionante. Y una de graves no solamente, depende de la frecuencia que esté resonando. Se va a quedar ahí hasta que finalmente muere, el sonido pierde, se debilita, pero ya hizo mucho daño. O sea, ya se quedó aquí, me dio más información de la que yo necesitaba. Yo quería un sonido directo, pero ese sonido me llegó a mí directo y luego, además, me llegó otra información que yo no necesitaba. Y esa información que yo no necesitaba es lo que nos hace a nosotros perder inteligibilidad. Es lo que nos hace escuchar borroso. Suena chistoso, pero es así. Se escucha súper borroso todo, no hay definición. Entonces ustedes dicen, pero ¿por qué si esta muchacha canta muy lindo, pero por qué se escucha así? Pero si yo afiné la batería y esa batería suena muy lindo, pero le pongo ese micrófono y esto, ¿por qué? Porque el sistema, perdón, no es solo el sistema, no es solo que tengan la consola de muchos dólares, los micrófonos, los mejores micrófonos, no es solo eso. Ustedes pueden tener los mejores equipos, pero si el espacio con el que están interactuando no es adecuado, no va, o sea, eso no hay equipo que lo salve, ¿ok? Así es la dura realidad, pero necesito explicarles esto también para quitarles un poquito de frustración a algunos que dicen, pero yo ya he hecho de todo, yo ya hice cursos, yo le saco 4 horas al sonido y miren, si no aprenden cómo está funcionando la sala, si no la aprenden a escuchar y si no empiezan a darle algún tratamiento, porque no solamente escucharla, hay algunas cosas que necesitan intervenirlas, incluso, pues no va a pasar nada. Ahora, avanzamos. Entonces, estas reflexiones. Ahora, hay un concepto adicional que es el de absorción. ¿Y para qué es la absorción? Entonces, si yo tengo un sonido que está rebotando todo el tiempo en los techos, en las paredes, en el suelo, tengo un problema con superficies paralelas, porque entonces, si hay sonidos que se pueden quedar rebotando así directamente, si yo tengo ese problema, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la solución? Pues tengo que, ¿quién me dice? ¿Qué creen? Escríbanme ahí. ¿Qué harían ustedes si tienen ese problema? Paneles. Ajá, correcto.
Reubicación de parlantes. Podría ser, sí. Esa puede ser una opción. Ok. Lo que nosotros necesitamos hacer entonces es usar un ecualizador. También, también. Ahora, el problema es que si usamos un ecualizador, el sonido va a cambiar su naturaleza, pero la interacción con el espacio no va a cambiar. O sea, el sonido ecualizado igual va a salir e igual vas a tener otro tipo de problemas, pero muy similares al final del día en resultado al que seguimos teniendo. Y entonces, lo que necesitamos es que esas reflexiones ya no sigan sucediendo. Necesitamos evitar esas reflexiones a toda costa. Y entonces mi recomendación aquí, antes de invertir en una consola de 5, 10, 15, 20.000 dólares, ¿por qué no se gastan 1.000, 2.000, lo que se puedan gastar? No tiene que ser una fortuna, lo que se puedan gastar en intentar controlar un poco las reflexiones de la sala. ¿Cómo lo pueden lograr? Efectivamente, con unos paneles absorbentes. La sesión pasada me hacían esa pregunta. Los mejores materiales de absorción son lana de roca. Les di el nombre de una distribuidora la verdad, a mí me ha gustado mucho, me ha servido mucho en algunos tratamientos que he hecho en diferentes lugares en el país. Eh, Me ha funcionado muy bien. Um, Ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta si quieren trabajar eso? Lo primero que necesitamos atacar son las reflexiones tempranas, ¿ok? Entonces, lo que ustedes van a hacer es ubicar paneles de absorción donde van a ocurrir las primeras reflexiones. No estas, no estas. O sea, no después de que el sonido rebotó en la primera pared y en la segunda pared, no. Hay que ir a buscar que de una vez que apenas rebotó en la primera pared, se muera. ¿Y cómo sabemos eso? Hay diferentes técnicas, hay diferentes modos. Uno es midiendo la sala. Ustedes la pueden medir con un micrófono de calibración, que es un micrófono de estos. Un micrófono de calibración, un software de calibración. Hay un software de calibración que es gratuito, es brutal, es excelente. Se llama Room Equalizer Wizard. REW. Ese programa es gratuito. Y con eso pueden hacer una calibración. Un micrófono de calibración lo consiguen 50, 100 dólares, tal vez, no más que eso, etcétera. Y pueden medir, hacer un trabajo mucho más preciso. La empresa se llama, ya se los pongo acá. Aquí está. Ellos no venden los paneles, ellos venden el material para fabricarlos. Ahí les tocaría a ustedes trabajar. A mí me tocó hacer estos. A mí me tocó hacer estos. Hay una empresa que sí te los vende hechos, pero eso podría ser una solución para lugares pequeños, como el mío. No me acuerdo cómo se llama. Para la próxima sesión lo busco. Hay una empresa que ya vende los paneles hechos, pero eso sirve para espacios pequeños. Pero si es un espacio grande como un auditorio, eh, hay que buscar pues paneles mucho más grandes y ahí sí toca hacerlos. Disculpe. Ah, perdón. Ah, mira, ahí Freddy los contactos. Sí, son súper amables, la verdad, súper chéveres porque tú les puedes pedir el catálogo de los productos que tienen y luego después del catálogo les pides como la ficha técnica, o sea, todo, tienen toda la información de los productos, la verdad, está chévere y es una empresa colombiana, está bien interesante. Ajá. Ahí lo puse más arribita, lo encuentras, venga, lo pongo aquí otra vez. Ahí está. Entonces pueden usar si no, si les es muy complicado el software de calibración, vamos a hacer algo más sencillo todavía, con un espejo, con un espejo. Ustedes se van por la pared con el espejo, se van así, ponen el espejo por la pared, un espejo más o menos de unos 40 por 40.
Lo ponen en la pared y lo van moviendo y se sientan en el lugar donde mejor en el auditorio donde ustedes dicen, este va a ser el lugar de mejor escucha. Como no es un espacio diseñado acústicamente, obviamente sí va a haber un lugar donde se escucha mejor y otro donde se escucha peor. Eso es inevitable y eso no es problema de ustedes porque ustedes no diseñaron el auditorio. Ustedes antes están buscando cómo mejorar el asunto. Lo ideal, pues obviamente es tener las condiciones donde se diseñe un auditorio para que en todos los lugares del auditorio se escuche de manera homogénea, pero eso requiere mucha matemática y mucho dinero para poder construirlo. Dinero para diseñarlo y dinero para construirlo. Entonces, pues eso no es la realidad del 90% de los que estamos aquí. Entonces, obviamente va a haber un espacio, un sweet spot en el auditorio donde se está, en un lugar donde se va a escuchar mejor. No significa que en los otros lugares no se va a escuchar, se va a escuchar, pero no van a lograr conseguir una mezcla homogénea en todo el auditorio. Sáquense eso de la cabeza. Tienen que escoger un sweet spot, un lugar que cubra más o menos el 30-40% del auditorio, más o menos. En ese 40% del auditorio se va a escuchar muy bien y en el otro 60% del auditorio se va a escuchar no tan bien, pero también se debería escuchar muy bien si hacen un buen trabajo con esto. Y es, ponen un espejito, unos 40 centímetros, se sientan en ese espacio que les digo que ocupa el 40% del auditorio, donde ustedes dicen, aquí quiero aquí este va a ser el sweet spot, que debería ser más o menos como lo que está pasando en la gráfica, hacer como un triángulo equilátero entre los altavoces y el punto de escucha, más o menos. Ahí es un buen lugar. Se sientan y alguien va poniendo el espejo. Ustedes miran el espejo, donde ustedes, en el lugar en el espejo, donde ustedes vean los altavoces, ahí tienen que poner un panel. Sencillito. Ya está. Ahí les ahorré una calibración. Si lo mismo pueden hacer con el techo, fantástico. Ahora, el techo es mucho más difícil de trabajar. Al techo es mucho más difícil de trabajar. Les voy a dar una solución mucho más fácil y directa. Una alfombra. Ya está. ¿Por qué? Porque ustedes realmente necesitan cubrir una de las dos superficies paralelas. En el caso de techo y piso, yo aquí no tengo piso. Bueno, mi piso es un piso flotante, eh, pero yo decidí cubrir el techo porque, pues para mí no quería alfombra. No quería alfombra. Esa es la verdad. Entonces yo hice nubes para el techo. Pero algo que soluciona muchísimos problemas es una alfombra porque el piso, claro, entonces ustedes tienen pisos que son durísimos, que son cemento o que es cerámica o yo qué sé, y pues la verdad es que para un auditorio no está tan chévere. A menos que ustedes me dicen, no, pero es que yo he visto muchos auditorios con el suelo en cemento. Sí, pero baby, mira las sillas y las sillas son de este grosor. Entonces las sillas mismas ya están funcionando como un absorbente y entonces ahí es donde eso va equilibrando. Entonces, absorción, reflexiones tempranas. Ya está. Listo. Entonces, dos cosas que repasemos, las reflexiones y luego la absorción. Muy bien. Nos movemos al siguiente concepto. Ahora, no siempre queremos que el sonido quede seco, ¿sí? No queremos siempre que el sonido que quede así como que la sala me absorba todo y no lo necesitamos tampoco. De hecho, algo de reverberación le da calidez, le da, sí, cierta textura a la música y a lo que estamos escuchando. Incluso cuando estamos en lugares tan secos, al final terminamos añadiendo reverberación desde la consola, porque decimos, no, se escucha todo. Entonces, no queremos tampoco lugares tan secos y los auditorios no es que ustedes tienen que forrar. No, es tratar de disminuir esas reflexiones, bajarlas. Y con que quede un poco húmedo el auditorio, con eso trabajamos ya mucho más fácil y ahora sí ya pues, las decisiones que tomemos pues van a ser mucho más eficientes. Ahora,
si nosotros no queremos secar del todo un auditorio o una sala como la de nosotros, pero aún así sí estamos teniendo problemas de reflexión, entonces la otra solución no es absorción, sino difusión. Y el concepto de difusión lo que va a hacer es que cuando es un objeto que cuando el sonido entra, él ya va a cambiar el ángulo de ese sonido y lo va a debilitar además. Entonces el sonido entra, él absorbe una parte y otra parte la rebota. El difusor absorbe una parte y otra parte la rebota, pero la rebota en múltiples direcciones. Y eso ya hace que el sonido haga esa bola o esa masa sonora y sea borroso. Por ejemplo, este, este, este panel que yo tengo atrás es un difusor. Entonces, lo que tengo aquí atrás es que el sonido entra por esas canales, hay un material absorbente ahí, el panel absorbe algunas cosas, pero estas canales rompen el sonido y lo difuminan hacia otras direcciones. Ya está. Lo mismo hace el efecto de esta pared que tengo aquí con madera y está canalada. Hace el efecto de difusión también. Esas canales, cuando el sonido entra, rompen el sonido, las canales, y lo difuminan. Entonces, de esa manera, ya no tienen un auditorio tan seco, pero tampoco, ya no tienen que pensar en absorción, que quede tan seco, pero tampoco van a tener problemas con las reflexiones. Por acá dicen, profe, cuando trabajo con audífonos para mezclar también pasa esto, ¿verdad? Iba a decir que no, pero ¿a qué te refieres? ¿Son los audífonos, estás mezclando en vivo o estás mezclando en estudio? Si estás mezclando en el estudio, no va a pasar eso. Si estás Pero, mezclando sonido en vivo, sí, porque al final del día los audífonos están escuchando lo que está pasando en la sala. bueno, profe, lo que pasa es que yo escuché por ahí, bueno, vi por ahí unas cositas. Me decía que también tengo que calibrar los audífonos Ujú. para poder obtener mayor rango de frecuencia a la hora de mezclar. ¿Sí? No, estoy hablando en cuanto estoy controlando acá, mezclando en programa, ¿no? Digamos Sí, si es en programa, eso no va a pasar. Y eso es una gran solución. Por ejemplo, si ustedes no tienen dinero para hacer el acondicionamiento de su cuarto y hacer paneles y etcétera, etcétera, es mucho mejor que mezclen en audífonos a que compren unos monitores para mezclar. Es mucho mejor. Se compran unos buenos audífonos y se los ponen. ¿Por qué? Porque la sala, si ustedes se compran unos muy buenos monitores y los ponen ahí, y no está tratada la sala, esos monitores pueden valer lo que valgan, pero les están mintiendo, les está engañando. Porque la sala, entonces, cuando hay muchas reflexiones, lo que pasa con las reflexiones es que altera las frecuencias que se supone que deberían sonar. Entonces, ese sonido directo, que la gente está escuchando ese sonido directo, pero además está escuchándolo alterado, no es la realidad de lo que está pasando en la tarima. Lo mismo pasa en su sala de mezcla. Ustedes están, resulta, no sé, están haciendo un beat, de si les gusta la música urbana, están haciendo un beat y escuchan un bombo y tienen un bombo y quieren un bombo así con mucha pegada, quieren un bombo así grueso, así que rompa el bajo. Ok, entonces ustedes ponen el bombo en los altavoces y ¡boom! Se siente que está rompiendo el bajo ese bombo. Hasta súper, súper sabroso, pero no tienen tratada la sala. Resulta que en la sala, una de las reflexiones que está quedándose en la sala son los graves. Suele suceder sobre todo en espacios muy pequeños. Entonces, como los graves se quedaron ahí resonando y a ustedes les encantó ese bombo gordo que estaban mezclando en sus altavoces, cuando después lo fueron a poner en otro lado, ese bombo, no, eso suena así, eso parece una palmada, un golpe así de él. Y ustedes dicen, pero ¿por qué si en mi sala se escuchaba grueso? Claro, como tú lo escuchas tan gordo en la sala, como la sala te está resaltando los graves, tú ya no le pones más graves porque tú dices, no, ya tiene muchos graves. Entonces se va a escuchar plaquito. ¿Por qué? Porque tú ya no le pones más graves y resulta que, y resulta que lo que tú estabas escuchando no era el sonido real de ese bombo, sino el sonido del bombo sumado a la sala donde lo estabas escuchando y altera la percepción y tomas malas decisiones por eso.
Entonces, en ese caso, es mejor que te compres unos audífonos y uses unos audífonos. Si no tienes la sala tratada, mejor mezclas con unos audífonos porque el audífono evita que el sonido, que la sala te contamine el sonido. Ya está. ¿Se entiende eso, Harry? Sí, profe, claro, era la pregunta. Pero mi pregunta era, digamos, como todo esto son sumatorias de frecuencias, ¿sí? Ujú. O sea, todo esto es, o sea, no es tampoco ni evitarlas, pero sí más bien controlarlas. Cuando estamos en el DAO ahí y tenemos lo que tú dices, tenemos que mojar la señal, tenemos que colocarle una reverb no sé, a la toma de batería porque le faltó, o si estoy utilizando MIDI, me toca controlarla. Mi pregunta ahí es en el espectro como digital, o sea, ¿qué herramienta puedo usar para, para observar el rebote de esa señal? Porque pues yo veo que el ecualizador está ahí al tope, pero le bajo al grave y se me pierde otra por allá. O sea, ahí es en donde yo como que, bueno, no sé, su merced que Ok, tiene más experiencia, ¿qué consejo me daría como para decir, no, mira, de pronto más o menos estas frecuencias pueden dañar, bueno, no sé, dependiendo, como una generalidad. Gracias, ok. profe. ¿Qué les parece si hacemos algo, Harry, y para todos? Yo creo, am, no sé, ¿les ayudaría si hiciéramos una sesión de mezcla en uno de estos talleres en línea? Una sesión de mezcla online. Eh, ok, Porque, entonces, pues bueno, igual todos estamos como en la vaina de que en el en vivo también me sirve esto, porque cuando tú estás en el en vivo también, tú ves que tienes que controlar claro, solo que esas- en el en vivo es muy diferente al estudio, porque en el en vivo tienes que sumar el problema de la sala. Es justo lo que estamos aprendiendo en esta Exacto, sesión. sí, eso es En el verdad. en vivo, en el en vivo, o sea, en el en vivo vamos a aprender cómo interactuamos con la sala. Eso es. Entonces, en el en vivo es otra experiencia, pero para eso vamos a tener la sesión en vivo. Yo aquí no les puedo emular una sesión en vivo. Sí, obvio, claro que no. Por eso estamos teniendo una sesión que vamos a tener de 4 horas por allá en octubre en vivo, que les recomiendo que no se la pierdan, además porque Alejandro es un gran ingeniero, ¿verdad? Que le guardo mucha admiración y mucho respeto. Alejandro. Eh, em, y les recomiendo que desde ya separen su agenda. Listo, profe. Ahorita pero eso es en vivo. Entonces, si quieren acá, lo que podemos hacer es, podemos usar 2 horas, una sesión completa para hacer una mezcla y la hacemos de cero. Yo ahí tengo algunas. Es el 19 de octubre, ahí está, nos puso Edwin. 19 de octubre, separen en su agenda para esa sesión, no se la vayan a perder. Yo también voy a estar en esa sesión porque también a nombre de ustedes, me voy a atrever a hacerle algunas preguntas a Alejandro porque yo ya he conocido algunas de sus preguntas y creo que se las puedo traducir mucho mejor a Alejandro. Entonces yo también voy a estar, la vamos a pasar muy bien, la vamos a pasar muy bien en esa sesión, pero como les digo, otra cosa, es otra cosa. Entonces, si les funciona, ok, yo voy a programar en una de estas sesiones. Recuerden que tenemos 8 sesiones en línea. Esta es la segunda sesión en línea. Son 8 sesiones, ¿verdad, Edwin? ¿Me corriges? Sí, no, son 8 sesiones. 8 sesiones, sí, son 8 sesiones. Entonces, tenemos 8 sesiones en línea. Entonces, nos podemos tomar una sesión completa para hablar de mezcla y en vez de hablar de mezcla, hacemos una mezcla completa de principio a fin. Eh, con la técnica que yo uso para mezclar. Hay muchas técnicas de mezcla, pero yo les puedo enseñar mi técnica que se llama top-down mixing y la podemos, y ahí ya ustedes pueden ir con más facilidad haciendo algunas de esas preguntas. Harry, guarda esa pregunta Genial, entonces de profe. la reverberación porque creo que es más oportuno. Aquí yo te la puedo intentar explicar, pero es Sí, como dibujarte la fórmula aquí en el aire. Eso lo tienes que ver y escuchar. ¿Te parece? muchas gracias, profe. No, es un gusto. Ok, entonces, eh, difusión. Ok, ya voy terminando y les voy a abrir el espacio a sus preguntas que veo que están que se preguntan. Perdónenme, pero es que para mí es muy importante que ustedes aprendan estos conceptos porque si no, no hacemos nada.
En serio que no hacemos nada. O sea, ustedes no hay un ecualizador que arregle una mala sala. No existe. Entonces, por eso es muy importante que ustedes entiendan qué es lo que está pasando en las salas donde están haciendo sonido. Entonces, el difusor lo que hace es esto. Yo puedo tener un difusor. Hay difusores como este que se ve aquí, que el sonido entra y él absorbe una parte y otra la distribuye. Otra cosa que podemos usar como difusor es simplemente darle una forma irregular a la pared, como lo que estamos viendo en la figura. Si yo ya le doy una forma irregular, pues como el sonido entra en forma de espejo, el sonido se refleja, perdón, en forma de espejo, pues en la irregularidad ya el sonido no va a ir a la misma dirección, ya no me va a contaminar a la audiencia, sino que el sonido va a quedar como esparcido. Eso hace la difusión por nosotros. Ok, voy aquí, me falta este concepto de cómo escuchamos, que les prometí que les iba a explicar. Si te parece, María, ¿prefieres María o Claudia? Ahorita me cuentas. Me das 3 minutos y yo explico esto y te doy el espacio. Listo. Ya, para irnos ya con las preguntas. Porfa, aguántame 3 minutitos. O no, mentira, sabes que de pronto es una pregunta que es mejor agarrarla en caliente. Dale, dale, Clau. Abre el micrófono y me cuentas. ¿Estás ahí? María Claudia. Hola. Hola, hola, con muy buenas noches. Qué pena, había alzado la manito, pero no era para preguntar, qué pena. No te preocupes, no, ya está. Muchas No te preocupes. gracias. No te preocupes, dale. Gracias. Ok, entonces vamos a esta parte y ahí sí abrimos el espacio a preguntas, que veo que ya me dejaron unas en el chat también. Ok, ¿a qué me refiero con esta pregunta de cómo escuchamos? Pues vamos a aterrizar entonces esto. Todo esto que les he explicado para ilustrarles que además de eso, entonces hay un problema a la hora de tomar decisiones en la mezcla que tiene que ver directamente con la sala. Ese problema tiene que ver con el concepto de reflexión, de que la sala se rebota y el problema de la reflexión, ¿cuál es básicamente? Que con tantos rebotes, el sonido que es directo de la fuente se va a ver distorsionado, no es el término, se va a ver desdibujado mejor, porque distorsionado en este sector significa otra cosa, pero el sonido se va a ver emborronado por las reflexiones de la sala. Entonces, al final, lo que la audiencia va a percibir es otra cosa. Va a sentir que está o más grave, o más agudo, o más medioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y sumado a ese problema, pues está el problema humano. Resulta que el sonido tiene una cantidad de frecuencias, o sea, puede ir a tonos muy altos, como también puede ir a tonos muy bajos. Cuando son tonos muy bajos, los llamamos, se me fue, lo tenía, me distraje con algo, me di algo y me distraje. Son graves. Eh, no, a ver, cuando son muy agudos es ultrasonido y cuando son muy graves se me olvidó. Vamos a decir Infrasonido. subgraves. Se me olvidó. Se me fue el concepto, lo tenían. Infrasonido, dice. Sí, creo que sí. Se me fue. Simplemente se me fue. Infrasonido, sí, gracias. Entonces, ahora, nosotros no podemos escuchar, tenemos un límite, no somos superhumanos. Nosotros, un humano saludable, en promedio, debería poder escuchar desde 20 hercios hasta 20.000 hercios. ¿Ok? Ese es nuestro espectro de escucha audible. 20 hercios a 20.000 hercios. Con el paso de los años y la exposición de nuestros oídos a presiones sonoras muy altas, vamos perdiendo esa capacidad, es decir, nos vamos quedando sorditos, así es, y vamos perdiendo ese espectro un poquito, sobre todo en las frecuencias agudas. Entonces ya no llegamos a escuchar 20.000, sino que 18.000, 17.000, 16.000 y así sucesivamente. Y la verdad es que en este punto, pues
muy pocos de nosotros ya en estas edades en las que tenemos y con la exposición de ruido a las que hemos estado sometidos, tenemos una escucha de 20 a 20.000. Ahí les doy la mala noticia. La buena noticia es que si estamos mezclando música, que es lo que principalmente mezclamos, pues no necesitamos escuchar todo eso porque la música no sucede entre los 20 y los 20.000. La música sucede en un espectro mucho más reducido que eso. Entonces, por ese lado estamos un poco salvados. Lo que pasa en las frecuencias más agudas, pues es la sumatoria de algunas de esas frecuencias, algunos armónicos y algunas cosas que dan unas características al sonido, pero ya no llamaríamos necesariamente frecuencias musicales, ya son otro tipo de sonoridades porque, que tiene la música, pero por allá en cosas que solo escuchan o discernirían superhumanos. Punto. Entonces está bien. Ahora, no tiene que ver con microtonalismo, porque el microtonalismo sigue sucediendo dentro del espectro audible. No, tiene que ver con sencillamente el espectro de escucha humana. Ahora, por ahí hay unos señores se hicieron esa pregunta y se dieron cuenta que efectivamente el oído humano tiene un déficit en graves. Andrés, pero ¿por qué un déficit en graves? Y ahí la gráfica nos muestra que los graves están más arriba y los agudos están más abajo. Pues fíjense, no sé a qué te refieres con la pregunta, Freddy, pero guárdamela y ahorita me la haces, porfa. Ya termino de explicar esto y abrimos el espacio. Resulta que, fíjense en esa tabla, va de los 20, esta tabla está mostrándome hasta los 16.000. Pues la puse hasta los 16.000. Hay una más amplia, pero esta quería mostrarles esta. Entonces, fíjense en esto. Lo que me está diciendo esto, el eje X es las frecuencias. ¿Ok? Entonces voy desde 20 hercios a 16.000 en este caso. Y el eje Y es la presión sonora, que en este caso lo están midiendo en decibeles. ¿Ok? Voy de 0 decibeles a un poco más de 120 decibeles. ¿Ok? Entonces me está diciendo que yo escucho me está midiendo la intensidad de estas frecuencias. Es decir, para yo escuchar estos 30 hercios, si yo los pongo a 60 decibeles, lo voy a escuchar con la misma intensidad que escucho 1000 hercios casi a 0 decibeles. ¿Sí ven? ¿Sí ven el desnivel que hay? Entonces, si yo quiero escuchar 50 hercios, me está diciendo aquí que yo, para poderlos escuchar, cuando yo los pongo a una presión de 100 decibeles, es como si estuviera ya, yo para poder escucharlos y luego quiero escuchar una frecuencia de 5.000, pues la tengo que escuchar para que escucharlas más o menos parejo, como a unos 90 decibeles. Pasan dos cosas. Aquí hay algo importante de explicar. Esta escala que está en decibeles, la escala de decibeles es logarítmica, no son unidades iguales. Es decir, a medida que los decibeles van aumentando, las unidades cambian. ¿Ok? Todo esto para ilustrarles al final del día que esa es la razón por la que yo no le puedo poner el mismo volumen al bajo o al bombo que al hi-hat, o que a la pandereta, o que a la guitarra. Si yo estoy manejando todo con el mismo volumen, pues lo que voy a hacer es que se resalten las frecuencias más agudas. Las frecuencias más agudas son más fáciles de escuchar porque primero nuestro oído está predeterminado para escucharlas y segundo, son direccionales. Es decir, son más estrechas. Esa forma de la onda que les mostré ahorita, pues es más estrecha y eso hace que cuando sale del altavoz vaya más directo hacia donde yo estoy apuntando el altavoz que las ondas más graves que se esparcen más en el aire. Es por eso que en esas reflexiones tempranas lo que más escuchan son sonidos graves y medios graves. Se quedan en el aire porque esos son los que se están esparciendo en el auditorio con mayor en mayor forma, porque las frecuencias agudas se van más directamente hacia el público. Entonces, sumando esos dos escenarios, nosotros tenemos
Esperen que me faltó esto. Sumando estos dos escenarios, entonces nosotros tenemos el siguiente problema, y es que para poder darle un equilibrio al trabajo que estamos haciendo, eso es lo que llamamos nosotros balance tonal. Por ahí alguien me lo había preguntado la semana pasada, en la sesión pasada. Nuestro trabajo entonces es darle un equilibrio de escucha a la audiencia, buscar que la audiencia pueda disfrutar de todo lo que está sucediendo de la manera más equilibrada. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para eso? Pues tomar la decisión de cómo está actuando la sala, saber si la sala me está resaltando, qué frecuencias me está resaltando la sala, los 100, los 200, los 300, debido a las reflexiones que todavía están en la sala. Segundo, tener en cuenta que nuestros oídos tienen un déficit en grave y por lo tanto, por eso es que nos toca poner subwoofers, ¿ok? Porque fíjense que lo que hace un altavoz, la membrana del altavoz es vibrar muy rápido. Si ustedes ponen los deditos en un altavoz que está sonando, van a sentir cómo eso está vibrando, sin hacerle resistencia al altavoz, ¿no? Porque lo pueden arruinar. Solo es poner la manito sin hacerle presión. Y sienten cómo está vibrando. Entonces, esa vibración lo que está haciendo es mover el aire. Mover el aire. Y cuando el aire se mueve es que yo escucho. Para poder escuchar frecuencias graves, ustedes han visto que los subwoofers son altavoces mucho más grandes. Precisamente por lo mismo, porque necesitamos membranas más grandes que se muevan y que muevan más aire para poder escuchar esas frecuencias. ¿Ven? Entonces, y cuando yo entiendo eso, entonces ahí ya puedo tomar decisiones informadas. No, entiendo que no puedo ponerle los mismos volúmenes. Es que aquí me está marcando 5 y aquí me está marcando 5. Ven, yo no le he puesto más volumen. No. No podemos tomar decisiones en eso. Tenemos que entender la naturaleza del instrumento, la naturaleza de la frecuencia para poder balancear esa mezcla. ¿Eso qué va a terminar sucediendo? Pues claro, que las frecuencias graves, para poder que se sientan, yo voy a tener que realzarlas un poquito más, teniendo cuidado de poderlas controlar. Las frecuencias agudas las voy a tener que atenuar muchísimo más para que la gente esté cómoda. Cuando a alguien de pronto se le acerca a uno y le dice, ay, mira, ese sonido está durísimo, bájenle volumen. Uno asustado y sin saber lo que hace es bajarle volumen al máster o bajar volumen en general, y normalmente no es que el sonido esté muy duro. Hay una o dos cosas que están penetrando el oído de la gente y es lo que hace que se sienta duro. Entonces, nuestro trabajo es identificar qué es. No siempre se soluciona con EQ, Harry. A veces puede ser un asunto también de niveles, ¿no? Es que le puse mucho volumen al redoblante y el redoblante tiene una frecuencia que me está martillando los oídos de la gente, o el hi-hat, o yo qué sé. Entonces ahí es donde tomamos esas decisiones. Voy a parar por aquí para dejar tiempo de preguntas, un par de cositas más que quisiera ampliar, pero la podemos ver en la próxima sesión sin problema. Ok, abramos espacio de preguntas, levantan la manito, 1 minuto para que pregunten y yo intento contestar. ¿Hay preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Wow, soy muy bueno. Adelante, Sangapurri. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Mira, en una ocasión tuve había un evento. La iglesia tenía un salón, pues estaban empezando. Se adecuó y no sé si se puede hacer todavía en otros espacios que no tienen la forma de los paneles. Entonces, ¿qué hicimos? Conseguimos los cartones de los huevos y hicimos una especie de sándwich dentro de los cartones colocamos lo que llaman vulgarmente la guata, el relleno de las chaquetas. Los pegamos en dos partes, en el techo y en una parte lateral, la parte más alta, la pared más larga. ¿Eso está bien o no es bueno? A ver, ¿tú qué opinión me das? Gracias. Ok. Yo creo que lo que está muy bien es la intención y el entendimiento de, hey, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, vamos a actuar y esto no está funcionando y necesitamos actuar. Eso lo aplaudo de pie. Felicidades y a todos los que lo están intentando, con lo que sea que lo están intentando, les aplaudo de pie esos esfuerzos. Dicho eso,
hay soluciones que, fíjate que el trabajo es el mismo, pero el resultado es diferente. Al final, el trabajo de poner paneles, guata, pegarlos, es el mismo trabajo de poner otro tipo de material mucho más eficiente. Entonces, a veces ayuda por eso las decisiones informadas. Fíjate que realmente no es tan eficiente el tema con los huevos, con los paneles de huevos. Si me preguntan, yo es algo que no les recomendaría nunca hacer porque realmente lo que están haciendo es trabajar mucho para un resultado que es poco eficiente, es bastante poco eficiente. Más fácil buscar, por ejemplo, si ustedes no tienen cómo, en los la lana de roca, más o menos cada panel de estos en crudo, sin poner madera ni tela, sino la fibra que lleva adentro, esta área en una profundidad de 10 pulgadas, y esto que tendrá 60 por 120, está más o menos en unos 25.000 pesos, 30.000 pesos más o menos, cada panel de esos en crudo, en crudo. Entonces, ustedes no tienen que hacer que se vean así de bonitos por ahora. Si solo tienen para el panel, lo que tienen que hacer, pueden cubrirlos con otro tipo de material. No tiene que ser un paño para que se vea bonito, sino otro material, una tela quirúrgica que es más barata, o yo qué sé, un material mucho más barato, y lo pueden poner directamente en la pared. Se acabó el lío. Sin el sellado de la madera, etcétera. Esto lo hace uno pues porque quiere también que se vea estético, pero al final para que funcione solo es ponerlo y le montan una tela encima o algo encima y eso funciona de maravilla. No se va a ver bonito, pero va a funcionar muy bien. Ahora, no tiene que ser lana de roca. Lana de roca es por la eficiencia, pero pueden usar, yo qué sé, muebles. Si ustedes tienen ya muebles en casa, si lo que están adecuando es el cuarto, por ejemplo, una biblioteca en vez de un difusor, una biblioteca es un gran difusor. Ustedes la ponen ahí detrás, hacen un librero aquí atrás, montan un librero y ponen libros de diferentes tamaños y profundidades, eso es un difusor. Entonces ahí el sonido les va a pegar y ya está. No va a ser tan eficiente como un difusor diseñado para eso, sí, pero les está funcionando, les está dando resultados. O un sofá, montan un sofá aquí detrás y el sofá les va a servir como un panel absorbente. Entonces, pueden ir tomando como esas soluciones. Sí, eso. Ahora, ¿por qué? Porque resulta, Sangapurri, para todos, que lo que estamos buscando es absorción. Cuando ponemos esos paneles, es absorción. Y entonces, si le escriben a Calorcol y les piden que les mande la ficha técnica, ahí les van a mostrar cuánto absorbe un panel de estos. Es ridículo. Entonces, la eficiencia de esto es abrumadora. Entonces uno dice, hey, pues al final esto me está, sí, o sea, y no es tan costoso, es, entonces yo digo, pues, y es el mismo trabajo que pegar los paneles, pues, ya está. Eso, vale. Gracias. Ok, dale, con gusto. Me voy con Freddy, que levantó la manito. Caballeros, familia, buenas noches. En cuanto al tema de la, de la escucha, a uno se le presentan feedbacks en el oído, algo así como, me dijeron que eso era por tener el instrumento, la herramienta del oído trabajando mucho tiempo, por cansancio físico, por estar más de 7 horas en un estudio de grabación, en trabajo continuo, por estar más de 3 horas en una prueba de sonido en vivo. Finalmente es por cansancio. Entonces a eso me refería con la pregunta de los pitos en el oído. ¿Estoy bien? Ok, efectivamente es así. Los pitidos en el oído que estás escuchando suceden por fatiga auditiva. Estar expuesto, sobre todo las frecuencias agudas, son re dañinas. Estar oyendo música todo el tiempo con in-ears es bien dañino. Yo prefiero, si van a escuchar música con audífonos, que sean audífonos headphones de casco, de diadema, porque no están adentro del oído. ¿Ven? Esto es otro, esto tampoco es lo ideal, porque también dañan, también generan capacidad auditiva, pero disminuyen el impacto. No escuchar, si van a escuchar música con audífonos, sea de casco, sea de in-ears,
o sea, audífono de poner dentro del oído, cualquiera de los dos, a bajos volúmenes, por favor, y hacer descansos. Si están mezclando, hay ingenieros que proponen mezclar 20 minutos y descansar 5 o 3 minutos. Hay otros que proponen, dicen, no, no, puede ser la sesión de mezcla las 2 horas y descansas 20 o 30. Ahí ya depende también cómo se vayan entrenando. Si dicen algunos, depende a cuánta presión vas a mezclar. Si vas a mezclar a 75, 84 decibeles, a cuánta presión vas a estar mezclando, puedes hacer estos descansos. Al final, el ruido, que es nuestra materia prima, el sonido, que es nuestra materia prima y nos da de comer y nos da tantas emociones, también es nuestro enemigo y también nos puede pasar factura. Si nos cuidamos bien, señores, los que son músicos y van a ensayos, no ensayen a altos volúmenes, por favor, no hagan eso. Si quieren hacer de esto una carrera a largo plazo, yo sé que es muy emocionante subirle volumen, darle con todo a la batería, es súper emocionante. Para un de vez en cuando y una liberación de energía, háganlo, pero no siempre. O sea, lo que están haciendo es, al final del día, pues pegarse un tiro en el pie. Es eso, o sea, si ustedes mismos están clavando el cuchillo porque van a empezar a sufrir hipoacusia con el paso del tiempo, van a se van a dar cuenta de que hay algunas cosas que ya no escuchan. Entonces, por favor, cuídense mucho. Vuelvo con las preguntas. Sigo. Harry, había levantado la mano, lo tengo aquí en lista. Bueno, compañeros, bueno, pues bueno, ahora que dicen de eso, yo sufro de tinnitus y eso es, bueno, eso es por eso, hay varios tipos de tinnitus. Profe, la pregunta es, pues como el objetivo es que se entienda, eh, cuando estamos en el en vivo, a veces las voces se emborronan, ¿sí? No se entiende cuando está hablando el locutor, cuando está hablando el que se está dirigiendo al público. Su merced, o sea, ¿qué me recomienda o qué frecuencias debo como analizar para las voces? Esa es como mi pregunta, porque siempre es como, digamos, te lo pongo así, tuve un evento en donde había mucha reverberación, muchísima, que la solución fue colocar aún más parlantería, pero situadas en ciertos lugares y bajarle el volumen, ¿sí? Porque no había la capacidad de cubrir todo. Eso era en una cancha de fútbol cerrada con pared arriba, como 7 metros arriba, entonces no, la reverberación era natural y no se podía. Un coliseo Entonces, deportivo. exacto, un coliseo. Entonces, la solución eh, rápida fue poner más parlantería y bajarle el volumen, pero aún así las voces no eran tan identificables, como que tan inteligibles, ¿cómo se llama eso? Bueno, que no se entendían mucho. Inteligibles es la Sí. palabra. Pero la música, o sea, porque tocaba colocar unas pistas de audio, pero la música sí se logró que se entendiera, pero cuando hablaban por el micrófono, no se lograba moviéndole por todo lado, no se lograba. Entonces, pues quería esa opinión Ok. tuya de eso. Mira, y para ti y para todos, cuando están en una mala sala, o sea, ahí no hay consola, ingeniero, micrófono que arregle una mala sala. Y de las peores salas en las que uno quisiera hacer sonido son los coliseos deportivos, porque no son espacios creados para eso. Son espacios creados para hacer un escenario deportivo. Entonces, pues que a veces toca, porque así se dio la vida y porque así es nuestro bellísimo Latinoamérica. Pero ya entra, esos lugares son una pesadilla completa, entera de principio a fin. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es tomar aire y no darse golpes de pecho con eso. No es culpa de ustedes, aunque todo el mundo los va a culpar. Pero, no sé, paguen terapia, Total, profe, así me pasó, tocó 2 paguen. veces, incluso la persona que eligió el sitio, yo le dije, no, allá es imposible que suene algo moderadamente bien. Entonces,
incluso monté el grupo arriba, eso que dice que llevar a micrófono, no, eso suena ahí Ya, con lo que es. sí, yo ahí les recomiendo es paguen terapia con un psicólogo para Pero bueno, que les pues aprenda, para que ustedes puedan perdonarse y puedan perdonar a todos los que los culpan por algo de lo que ustedes no son responsables. Eh, ya está, ahí no hay mucho más que hacer y bueno, y vengan a talleres como estos para que hagamos terapia de grupo, como la que estamos haciendo ahora mismo con Harry. Esto es terapia de grupo al final del día, o sea, ya está, o sea, ahí no hay mucho que hacer. Yo, ¿qué tengo para decirte? No es culpa tuya, Harry, no es culpa tuya. Eh, tú puedes ser ahí tener oído absoluto e intentar escuchar cuál es la bendita frecuencia, o sea, eso no lo salva ni un brujo con poderes. O Pero, sea, profe, bueno, ahora digamos que no estamos con esa reverberación, no estamos eh, ¿qué frecuencias, o sea, darías como los tips para que la voz se escuche bien, o sea, que no sea ni emborronada ni nada, o sea, ¿qué tips ok, darías tú? no, no hay un tip mágico para eso. Cada voz es diferente y yo lo que les puedo dar es un checklist de cosas que ustedes tienen que revisar para que eso siempre funcione. Oh, perfecto, No genial. les va a funcionar una plantilla y el que les vende una plantilla los engaña. Hay mucha gente diciendo en internet las 5 cosas que tienes que hacer para que las voces te suenen perfectas. Esa gente lo que está buscando es likes, no está buscando enseñarles nada, porque realmente no existen 5 cosas que tú hagas siempre que siempre hagan que las voces funcionen. Porque primero, todas las voces son diferentes. Esa persona no sabe en qué auditorio está, no sabe que te tienes que enfrentar a un coliseo. Es más, lleva a ese bendito youtuber al bendito coliseo donde tú estabas a ver si no sale igual de apedreado que tú. O sea, al final del día. Entonces, no hay una fórmula mágica para eso. Lo que sí funciona es, eh, lo que sí funciona es, uno, entender muy bien cuál es el rango de frecuencia de las voces. ¿Cuál es entonces, entender que los hombres van de esta frecuencia a esta frecuencia, en más o menos, en promedio, las mujeres de esta a esta. Ok, eso me ayuda. Escuchar la voz y saber si es una voz sibilante, si es una voz que popea, o sea, si es una voz que resalta mucho las S o golpea mucho con las P's, muy explosiva. Eso lo tengo que identificar yo como técnico, analizar, es que esta voz está todo el tiempo, las P, las B, las explota. Entonces ahí yo tomo decisiones si le pongo una malla anti-pop, qué tipo de micrófono uso, si es un ceseo igual, no voy a usar, puedo usar un micrófono más, si es una voz muy sibilante, puedo usar un micrófono más opaco, no un micrófono que resalte los brillos porque antes va a ser un problema. Entonces ahí ya es como voy conociendo yo al final del día lo que llamamos calle, ¿no? Cómo voy conociendo cómo funcionan las voces, cómo funcionan los micrófonos y cómo responde el sistema también, porque hay veces que hay sistemas que resaltan todavía más esos problemas, entonces ahí ya voy tomando esas decisiones. Y por eso es que los cantantes top del circuito ya profesionales siempre cargan con su ingeniero de sonido. No sé si lo sabían, si no lo sabían, bueno, aquí les cuento. Y es la razón por la que las bandas profesionales, lo que llaman el quinto Beatle, los Beatles, cargaban con un quinto Beatle que era el que los hacía sonar como sonaban los Beatles. ¿Por qué? Porque ya los conocía, sabía cómo cantaba John Lennon, cómo tocaba Ringo, cómo tocaba Paul, conocía el sonido, el timbre, todo, mamá. Entonces, tomar decisiones conociendo el sonido que tengo que moldear, pues es mucho más sencillo a tener que ir a mezclar una banda que yo no tengo ni idea cómo suenan, no tengo ni idea qué van a tocar, cómo es su música, etcétera, etcétera. Pues obviamente estoy caminando en la cornisa, voy a ir a tomar decisiones desinformadas. Entonces lo que hay que hacer es eso. Vamos a ver una sesión que es de ecualización y cuando veamos la sesión de ecualización les voy a enseñar a distinguir los sonidos. Vamos a dividirlos en 6 bandas y vamos a aprender a distinguirlas. Mira, entonces esto es más boxy, esto es más honky, esto es más harsh, esto es más nasal, esto es más sibilante, esto es aire.
y les voy a enseñar a dar algunos tips para que por lo menos puedan darle adjetivos a lo que están escuchando. Y usted escucha, esto se escucha más boomy, más... Y así con esos, también teniendo esa escucha entre subjetiva y objetiva, vamos tomando decisiones. Ok, me voy para otra pregunta. Queda con la mano levantada Oscar. Si hay alguien más, levante la manito. Tranquilo que todavía nos queda tiempo. Oscar, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Oscar, cuéntanos. Referente a lo que decía el compañero del Coliseo, a mí me pasó amplificando sonido una banda y una presentación de un colegio en un coliseo que obviamente era súper reverberante. Entonces lo que yo hice fue en ese coliseo mandarle monitoreo a los artistas y poner el sonido súper cerquita a todo el público. O sea, no llené todo el auditorio de sonido, sino solo el sonido que le llegara al público y la cancha, eso quedó sin sonido prácticamente. Ujú. Ya el sonido que llegaba ahí era el rebote. Entonces al público le llegaba un sonido, pues no tan duro, pero ya más claro, más cercano. Eso es lo que estábamos justo estudiando hoy, que es sonido directo versus reflexiones, ¿no? Entonces lo que tú hiciste fue acercar el altavoz a la gente para que la gente tuviera una señal directa. Obviamente le van a llegar reflexiones, pero lo que tú estás haciendo es envolverla primero en el sonido directo y luego las reflexiones pues van a llegar un poco más disminuidas. Está buena la estrategia. Al final es compleja. Ese escenario es un escenario donde no quisiera, todos les queremos escapar de ese escenario. Algunas veces toca, pero muy buena solución, Oscar, y gracias por compartirla. ¿Quieres compartir algo más, Oscar? No, nada más, nada más. Okay. Digamos en cuanto a lo que decían de las frecuencias y todo ese rollo, eh, todas las frecuencias según sean altas o bajas tienen cierta distancia en centímetros o en distancia, ¿cierto? Entonces hay espumas acústicas o las trampas de bajos dependiendo la distancia que esa frecuencia recorra. Y así se Ok, cancelan en algunos estudios. ok. Bueno, las espumas, yo no recomiendo espumas por la eficiencia. No es que no funcionen, sí funcionan, pero realmente no son tan eficientes. Es como, a ver, si ustedes tienen la oportunidad, por ejemplo, están en cualquier lugar de Bogotá y tienen que viajar a Girardot, ¿en qué prefieren viajar? ¿En auto o en patineta eléctrica? Creo que la En respuesta auto. está fácil, ¿cierto? Entonces uno prefiere ir en auto, porque en patineta eléctrica, pues es un viaje más cansado. Un poquito pasa eso con las espumas. Las espumas te van a ayudar a reducir ciertas frecuencias, las frecuencias medias agudas y agudas, que realmente en lugares pequeños no son el foco del problema. El foco del problema en lugares pequeños realmente son las frecuencias medias, graves y graves. Y ahí esas espumas no son para nada eficientes, no sirven. Esas espumas son, y descarguen las fichas técnicas y miren el coeficiente de absorción, dónde empieza esas espumas. 500, 650, 700 hercios y de ahí para arriba. Y ahí para arriba muy eficiente. Entonces lo que ustedes van a hacer es tener una sala muy opaca cuando ponen esas espumas, una sala muy opaca, pero con los mismos problemas de graves. Igual con una escucha borrosa, solo que le bajaron el brillo a la sala, como si la hubieran ecualizado solo en los brillos. Entonces les va a mentir esa sala también muchísimo. Ustedes sí van a sentir obviamente que la sala está más seca, pero realmente son en algunas frecuencias y por eso la sienten más seca. Pero no es eficiente ese trabajo. Yo no les recomiendo. ¿Por qué recomiendo las fibras minerales? Porque absorben de manera más homogénea un espectro más amplio de frecuencias. Estas trampas, estos paneles empiezan a trabajar más o menos desde los 80 hercios, 100 hercios, de manera súper eficiente. Claro, todavía te quedan los subgraves, los graves y subgraves, pero por lo menos ya resolviste, o sea, ya estás casi al otro lado del problema.
Nada, solo ahí sumarles eso. Me voy con otra pregunta. Rubén, adelante. Hola, buenas noches, profe, y buenas noches para todos. Mira, lo que pasa es que tengo una inquietud. En la iglesia donde yo me congrego, pues hay un problema, ¿sí? Digamos, es que les gusta mucho subir, aumentar mucho el volumen, ¿sí? Es un lugar pequeño, entonces se cierra la puerta y pues por lo que hemos aprendido hoy, el sonido rebota, ¿cierto? Ujú. Entonces me he dado cuenta de eso, de que el volumen es mucho, entonces los parlantes pues se ahogan, ¿sí? Entonces empiezan los micrófonos a sonar y todo esto. Entonces, ¿qué solución podría brindar ahí? ¿Bajarle un poco más al volumen? Otra sería abrir la puerta. ¿Qué consejo me dan? Muchas gracias. La puerta poco o nada tiene que ver, si te entendí de cómo está el auditorio, la puerta poco o nada, o sea, la puerta es para aislar el ruido de los vecinos. Hay una diferencia entre cuando estamos nosotros haciendo acústica, hay dos etapas en la acustización de un espacio. La primera etapa es aislamiento y la segunda etapa es acondicionamiento. El aislamiento obedece a el reengruese y la preparación de las superficies que recubren el auditorio, que limitan el auditorio, ¿sí? El perímetro del auditorio. Hacemos un engruese o una adaptación de ese perímetro para que el sonido ni entre ni salga, porque es un problema también el sonido que entra y nos contamina nuestro evento, como también nuestro sonido es un problema que sale y contamina a los vecinos, estemos en la zona que sea, pero peor si estamos en una zona residencial, eh, que pues es peor porque ahí hay que gestionar una cantidad de permisos, etcétera, etcétera, para poder eso y hacer un trabajo mucho más complejo a nivel de aislamiento. Entonces, si el problema es que no quieres que el ruido salga hacia afuera del auditorio, entonces sí, hay que cerrar la puerta, pero no solo cerrar la puerta, sino trabajar todo el perímetro para aislar el ruido. Y ese proceso se llama aislamiento, que típicamente lo que tú haces es, haces un sándwich, coges una superficie dura y gruesa, que es una pared, entre 8 y 10 centímetros de un material rígido, que puede ser ladrillo, puede ser concreto, etcétera. Luego haces una capa de un material absorbente, que puede ser cualquier fibra mineral, lana de vidrio, lana de roca, que tiene que ser al menos de 2 pulgadas, dependiendo de lo que vas a aislar, ¿no? Luego vas con otra capa de material duro, ya no tiene que ser tan gruesa, puede ser más delgada, y luego otra capa de material absorbente. Ahí tienes aislamiento garantizado, ya está. Ahí no va a entrar ni a salir nada. Lo que pasa es que esos tipos de tratamientos solamente se le deberían dar a lugares donde yo soy propietario porque sé que esto es mío o tengo un contrato de arrendamiento a largo plazo y sé que va a valer la pena esa inversión. De lo contrario, pues no es tan chévere porque es costoso. Pues imagínense todo lo que acabo de hablar de aislamiento. Ahora, si el problema no es el aislamiento, sino que es el ruido adentro del auditorio, es que está sonando muy duro el sonido dentro del auditorio y esto va para todos. Lo primero que hay que hacer es eliminar al baterista. También a veces funciona. No, es broma, es broma. No digo que eliminar al bajista porque el bajista no se escucha nunca. No, también es broma, mentira, no, ya me pasé, ya eres broma. Lo que deben hacer es identificar las fuentes de ruido, las principales fuentes de ruido. Ustedes van a ver que si es la batería o si tienen, por ejemplo, monitores de piso, si tienen amplificadores en tarima, todo eso son fuentes secundarias de ruido diferentes al PA, o sea, al sistema principal de altavoces. Entonces uno muchas veces lo que hace es bajarle a los altavoces y a veces se da cuenta de que incluso la fuente que está en la tarima está compitiendo, como es un espacio pequeño, esas fuentes de ruido pueden competir directamente con el sistema principal de altavoces. No es broma. Yo lo he hecho, yo he muteado en algunas ocasiones. Ustedes quieren saber cuál es la fuente, ustedes empiezan a mutear
Esto se escucha igual de duro muteado y desmuteado, se escucha igual de duro. Entonces, hay que identificar y empezar a trabajar con esa fuente. Si es una batería, por ejemplo, encerrar la batería, hacerle una pecera, punto, ya está. Incluso hoy en día las baterías electrónicas están viniendo de una calidad increíble, increíble. Yo odio las baterías electrónicas, yo las odio, no me gustan, las detesto. Pero hoy en día han salido unas muy buenas que la verdad yo en espacios tan pequeños me parece una mejor solución. Ya está, una batería electrónica y solucionamos el problema. Los amplificadores, o sea, yo he ido a casas de adoración donde se tiene un espacio de 30 metros de fondo, que no es un espacio muy grande, y entonces el guitarrista, pues, que es un rockstar, tiene un amplificador, una cabina de 2x12 en plena tarima, 2x12. Jesús, a lo que da, a lo que da. Ya, entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que identificar. Lo mismo si es, he visto también bajistas con un 4x10 en tarima. Entonces uno dice, o sea, sí, muy lindo porque sé que hicieron el esfuerzo de comprarse sus equipos, pero eso no es funcional para ese espacio. Eso hay que trabajarlo de otra manera. A ese tipo de amplificadores también es bueno hacerles unos black box, unas cajitas. Le montas la cajita al amplificador y estás cubriendo una cajita así con ese material y le pones el micrófono, pero evitas que el sonido salga pleno hacia el auditorio. O le volteas el parlante hacia otra dirección y ahí le haces la cajita. O de plano lo bajas de la tarima. Hay hay auditorios donde ustedes no ven amplificadores en tarima. Por ejemplo, iglesias como el Lugar de Su Presencia o Lakewood en Houston. Uno va y visita esos auditorios y uno se da cuenta que ustedes no ven un solo amplificador en tarima, no lo van a encontrar porque eso es una fuente de ruido terrible. Entonces no tocan con amplificadores. Algunos no tocan con amplificadores. Hoy en día hay unos emuladores increíbles que funcionan muy bien y pues ya está. Otros sí tocan con amplificador y lo que hacen es bajar el amplificador de la tarima y lo tienen en un cuarto, por ahí aislado, le ponen el micrófono, bla, 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 y le mandan al baterista, al guitarrista simplemente el retorno y ya está. Entonces lo que tienen que hacer es identificar esas fuentes de ruido y las controlas o las eliminas. Luego que identificas eso y lo controlaste o lo eliminaste, los monitores de piso son otra fuente de ruido impresionante en lugares pequeños. Entonces eso también, o lo controlas o lo eliminas. Ya está, in-ear para todo el mundo, ya está, bla, bla. Si lograste controlar o eliminar esas fuentes de ruido, lo siguiente que ahora sí vas a hacer es bajarle volumen al PA y conversar con los músicos. Señores músicos, necesitamos tocar más pasito. Punto. Ya está. Si es retorno de piso, ese puede ser uno de los problemas. Ese puede ser uno de los problemas. El retorno de piso. El retorno de piso en un lugar pequeño yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. Es mejor tener monitoreo al oído. Es una fuente, sobre todo porque lo que les digo, el oído, hay días que amanece caprichoso y entonces uno dice, no escucho. Y de verdad uno no escucha. Y entonces la solución, apréndanse esto. Y si son músicos, apréndanselo más todavía. La solución a cuando no estás escuchando algo, nunca es subirle más volumen. Nunca. Punto. Esa no es la solución. Si no estás escuchando algo, es porque todo está muy duro. Hay que bajarle a lo demás. Con eso, porque la solución de subir y subir y subir es una solución que ya nació muerta, porque en un punto el sistema se va a saturar y ya no hay más para donde, o sea, uno ya le tiene, o sea, uno quisiera tener una cegueta para seguirle canchando el fader a la consola y romper para poder subir más el fader, pero o sea, ya no hay más, no hay de dónde darle más. Entonces es una solución que es ineficiente. Ya llegar a un punto donde ya no se puede hacer más nada. Y segundo, es súper dañina. Uno, con el sistema porque va a contaminar todo y dos, con su salud
con los oídos, lo decíamos ahorita. Entonces, nunca la solución, cuando ustedes no escuchen su instrumento, es subirle volumen a su instrumento, pedirle más volumen al sonidista, no. Es que ustedes como banda sean críticos y digan, muchachos, estamos tocando muy fuerte, vamos a bajarle porque yo no me escucho. ¿Ven? Y empiezan por ustedes mismos a bajarle. Si ustedes supieran el sonido tan hermoso que le pueden sacar a sus instrumentos cuando tocan a más bajo volumen, después me lo agradecen. Después me lo agradecen. Ok, nos quedan 2 minutos. Última pregunta. A ver, ¿quién me queda aquí ya? No, voy para las preguntas del chat. Voy para las preguntas del chat. Aquí, la voz de oro. La voz de oro. Vamos a darle espacio a la voz de oro que no le habíamos dado espacio. Se me olvidó tu nombre. Era Cristian, ¿no? No te escuchamos, la voz de oro, por si acaso. Dice, ¿podría mandar el link del módulo 2 en Classroom? Maestro, hablando de aislamiento, ¿qué tan recomendable es en realidad encerrar la batería? Álvaro López en un taller criticó eso, pero pues sí queda uno pensativo con ese asunto en las iglesias. Para el baterista es supremamente incómodo. Eso, o sea, eso no lo voy a discutir. Para el sonido mismo de la batería, también afecta bastante el sonido, porque sí, o sea, pierde un poquito de peso. Pero no hay que pensar como bateristas. Yo creo que aquí hay que pensar hay que tener mente de colmena. O sea, aquí hay que pensar en todos. Y para el desarrollo del performance, para el desarrollo de lo saludable de todo, sí se convierte en una solución. Ahora, si el baterista, un baterista como si yo tuviera un baterista como Álvaro López en mi comunidad y él me dice, yo no quiero tocar encerrado, pero eso significa que eso va a sonar, significa que el auditorio no está preparado para una batería acústica. Ya está. Ahora, también es cierto que bateristas como Álvaro López sí saben tocar pasito, saben tocar duro, saben tocar muy duro, pero cuando están en lugares pequeños, esos bateristas saben controlar el sonido, saben qué tanto peso mandarle a la batería para que en un espacio pequeño suene como necesitan y en un espacio más grande con todo. Entonces ahí no tienes tanto ese problema. Pero como el baterista de la iglesia no es Álvaro López, toca encerrarlo en una cabina. Eso te diría yo. Tampararán, Galen Kruger, el efecto del retorno está en el piso. Sugiero no darle el micrófono a Emma, en mi iglesia pasa. Piden subir más el volumen. Agradezco todo que grabado, el micrófono no funciona. No te preocupes. Es divertido. Ok, entonces la respuesta es un tema de control del músico inicialmente. Gracias. Maf dice, en mi iglesia nos tocó poner retorno porque no nos escuchábamos. El retorno no es un problema, Maf. Yo no estoy diciendo, no estoy criticando el retorno en sí. El problema es el espacio, es tener un retorno en un espacio pequeño. Eso es lo que estoy criticando, ¿ok? Si es un espacio grande y no se escuchan, hay que ponerlo, ya está. Mi gente, no había visto la hora y por aquí alguien, Alain ya me mandó a dormir. Hagámosle caso a Alain. Ya está. Vamos a dormir y vamos a vernos el próximo martes si les parece bien. ¿Está bien? Hey, no, profe, dime, es que esa clase está buena. Sí, no, pero está bien descansar. Está bien descansar. Nada, guárdenme más preguntas y nos vemos el martes. Avanzamos con otro concepto el martes. Hoy creo que avanzamos un montón. Hemos visto conceptos. Ya vamos a meternos el martes con algo más de laboratorio. Vamos a meternos directamente con lo que es estructura de ganancia, flujo de señal en la consola, cuando entra la consola al preamplificador, hacia dónde va, etcétera, etcétera. Y ver algunos de esos procesos. Y podríamos vamos a dejar, yo creo, la sesión de mezcla yo creo que para octubre, porque no me interesa entrar a la sesión de mezcla sin antes ver consola y efectos, ¿ok? Entonces, vamos a ver estructura de ganancia,
flujo de señal, otra sesión para ver efectos, y para las próximas sesiones ahí hacemos la sesión de mezcla, pero la voy a agendar. Que sepan que vamos a agendar una sesión de mezcla en una de las sesiones que se vengan. Cuídense mucho. Ed, ¿algo de tu parte? Profe, no sé si yo no vi, pero ¿alguna de la clase con usted vamos a tener la presencial o siempre es virtual hasta el cierre? Vamos a tener hasta el 19 de octubre, la única presencial va a ser el 19 de octubre, que vamos a hacer la sesión en vivo con otro ingeniero, con el ingeniero Alejandro Granados. ¿Ok? Esa va a ser presencial. Y va a ser de 4 horas para que te agendes. 19 de octubre, 4 horas. Ok. Cuídense mucho. Si Edwin no tiene nada más que decir, yo tampoco. Gracias, profe. Así que descansen. Gracias, profe. Gracias.